Pero muy bienvenidos a todos los radiovidentes y teleescuchas a esta 10ª emisión de lo que hemos dado en llamar Alpargatas y Libros, porque la dialéctica es así. Cuando sos joven estás leyendo libros y al otro día ya estás en alpargatas. Por lo tanto, en esta 10ª emisión de Alpargatas y Libros vamos a presentar a Julián Fava. ¿Cómo le va, querido Eric Calcaño? ¿Cómo está usted? Muy bien, estoy con muchas ganas de que nos sigan en las redes sociales. En esto, en EVA TV, la comunidad organizada electrónica más importante del mundo mundial. Y no olviden entonces su X Twitter, su Instagram, su Facebook, su TikTok, su YouTube. Ahí nos vemos. No, YouTube, lo puede ver. Suscríbanse, denle clic a la campanita. Eso, así te llegan las novedades. Suscríbanle, por favor, que esto no se hace solo. Hay que ponerle razón y pasión. Así es, las razones y las pasiones. Nada grande se ha hecho en la historia de la humanidad sin pasiones. Otra vez dijo Hegel, ese muchacho complicado. La pasión siempre tendrá razón, podríamos decir también. Desde luego. Pero hoy estamos aquí con la pasión, con mucha pasión, con pasión tanguera, porque vamos a hablar ni más ni menos que de un muchacho nacido en Santiago del Estero, de un pequeño agricultor, en Añatuya, más precisamente, en 1907, a ver si tenemos la foto de ese niño que aún no sabía que con sus manos iba a escribir las poesías más maravillosas, quizás del tango. Ahí lo tenemos, a Homero Manzioni, que será conocido justamente como Homero Manzi, ¿no? Ese gigante poeta de nuestro tango, pero también será un gran militante, será una persona vinculada a la más alta cultura, pero desde lo popular, desde los sentires, las formas de habitar de nuestro pueblo, ¿no? Desde su vínculo con el pago, su vínculo con la recuperación de la milonga, ¿no? Entre la milonga, el tango. Sí. A la búsqueda de la milonga perdida, ¿no? Para ser un poco más prustiano. Así es. Milonga de la Magdalena, que se moja en el café. Milonga del 900. Yo soy hombre, ¿no? Leandro Alem, ¿no? Ahora que soy del partido de todos y con todos me la entiendo, pero váyanlo sabiendo, soy hombre, Leandro Alem, ¿no? Que se suicidó Leandro Alem, se suicidó en la ciudad de Buenos Aires cuando supo que diputados radicales le iban a votar a favor del veto de Milei. ¿Fue esta semana? Esta semana fue eso, ¿no? Sí, no sé, pero sé que Alem siempre que lee esas noticias sobre lo que son sus correligionarios, tiende al suicidio. Por eso, si tiene un Alem, cuídelo. Apoya a su Alem local. Homero Manzi, como usted decía, Eric, nace en 1907 en Añatuya, en Santiago del Estero, y siendo niño, parte de su familia regresará a Buenos Aires, sí. Se instalará en el barrio de Boedo, y allí en la escuela de Lepiane se hará sus primeros pasos, ¿no? Primero la escuela primaria, luego la escuela secundaria en el barrio de Boedo, en Pompeya, ¿no? Pompeya y más allá de la inundación. Y se inscribe en un momento muy particular de nuestra patria, Manzi. Quizás sea de las primeras generaciones, sí, de hijos directos de la inmigración, pero también de hijos directos de la ley 1420. ¿No? ¿En qué sentido? En el sentido de la educación pública, laica y obligatoria, ¿no? De la época de Sarmiento. No, y gratuita, desde luego. ¿Por qué digo esto? Porque esa generación, la de Homero Manzi, la de Cátulo Castillo, la de Cadícamo, la de Discépolo, hijos de inmigrantes que van a hablar un perfecto y exquisito castellano. ¿No? Ajá, entonces allí está la operación de la escuela pública, ¿no? Sí, homogeneizando a una población que efectivamente llegaba hablando distintas lenguas. Claro, porque nadie nace argentino. Uno llega a serlo de algún modo. Me gustó eso, nadie nace argentino. En esa construcción. Claro. Eso es algo que le afané a mi amiga Simone de Beauvoir, porque nadie nace mujer, ¿no? Uno llega a serlo. On n'est pas femme, on le devient. Digo en francés. Y el tema de la construcción, porque uno podría pensar, ¿qué es un yanqui? Es un señor que vive en Alabama, y que se crió en Alabama, y que come hamburguesas. Y de vez en cuando invade otros países, pero eso es
su estadounicidad está marcada por su contexto histórico. Y eso es lo que usted, querido filósofo, nos dice cuando yo lo he pensado, cuando es esta primera generación de la 1420. Claro. Inmigrantes, pero de Santiago del Estero. Desde luego, en el caso... Entonces, ¿doblemente inmigrantes o doblemente argentinos? Doblemente argentinos. Doblemente argentinos, en el sentido que efectivamente, por eso realizan dos operaciones, se realizan aquí. Una, por un lado, es nuestra lengua oficial, que se va consolidando en esos años, y si uno piensa, vamos a algunos datos, si uno en Argentina, como estado muy joven, ¿no? Digamos entre 1860 y 1920, es el país en el mundo que en términos relativos más inmigración recibe, ¿no? En términos absolutos serán los Estados Unidos. Sí. Y allí efectivamente se irá construyendo una idea de patria, una idea de nación, en la que Homero Mansi va a tener mucho que ver. Porque efectivamente en algún momento él dirá, corremos el riesgo de adaptar ideas extranjeras para los intereses de una minoría. Se llama oligarquía en función de los intereses extranjeros, ¿no? Cuidado con las ideas. Cuidado con las ideas. Cuidado con las ideas. Si tiene ideas en su casa, cuídelas. Y al mismo tiempo, él recupera ese sentir de las milongas, ese sentir campero, digamos, se conjugan en él Gardel, uno podría decir, y Bettinotti el payador, Ignacio Corsini, la tradición de los milongueros. Se dice que Homero Mansi recupera la milonga. ¿Qué pasa? ¿La milonga venía en baja? ¿La milonga era el ritmo de los gauchos? ¿O el candombe el ritmo de los negros? ¿Que como grupos sociales ya estaban dispersos o sometidos y lo recupera de algún modo? Lo recupera, desde luego lo recupera, porque él ya comienza a escribir tangos, nace en 1907 y muy tempranamente, muy joven, empezará a escribir algunas milongas y algunos tangos. Viejo Ciego en 1925 será su primer gran composición como letrista, como poeta del tango. Y efectivamente, en 1917 se produce algo que es fundacional. La Revolución Rusa, yo sabía. Desde luego. No. No, Mansi no le dijo. No, se puso algo que es tan fundacional para nuestra patria y para la cultura. ¿Qué es la Revolución Rusa? La Revolución Rusa. Gardel graba el primer tango canción, que es Mi Noche Triste, ¿no? Y en ese mismo año, en 1917, en los Estados Unidos se publica el primer long play, larga duración, disco de vinilo, no sé con qué lo sé, de pasta en esa época, 1917, de pasta, con el rótulo jazz. ¿No? Wow. La Dixieland Jazz Band publica el primer disco de jazz. El mismo año que sale Mi Noche Triste grabado por Gardel. Es decir, que es un momento fundacional para la música argentina y hay puntos de contacto entre esas dos ciudades, aunque usted no lo crea, entre Nueva Orleans y Buenos Aires. ¿Por qué? Puertos. Negros que le dan origen al tango. A fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX, negros, música y presencia africana, proletarios, inmigrantes con ideas comunistas, anarquistas, ¿no? Y además las tentaciones de la noche, ¿no? En Nueva Orleans, cuando uno visita el Museo del Jazz, ¿no? Actualmente hay una zona que se menciona como de Tango Belt, el cinturón del tango, que a comienzos del siglo XX llamaban así a la zona roja de Nueva Orleans, donde había más prostitución, donde había más excesos, más noche, más sustancias. ¿Por qué? Porque Buenos Aires, a fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX, cuando se está transformando demográficamente, era una ciudad, efectivamente, donde había inmigración, donde había música nueva, donde los sectores de la élite se mezclaban a veces con los sectores populares en las orillas prostibularias, en esas orillas los orilleros que van a dar origen, esas orillas, al comienzo del tango, cuyas letras de Villoldo a fin del siglo XIX y comienza del siglo XX son pornográficas. Totalmente, hay que decirlo. Sí, hay que decir que se cambió todo. Se cambió todo, ¿no? Se cambió todo. No podrían ser pronunciadas en este streaming, o sí, se dice cada cosa. En este streaming no, en los canales de los oficialistas. Digo, claro. Los canales libertarios. Exacto. No en este streaming, ¿no? Se dicen cada cosa en los streaming, ¿no? En los canales libertarios ni hablar. Entonces se va transformando esa música, va transformando nuestro sentir, va transformando nuestro modo de habitar la ciudad y nuestro modo de habitar la relación ciudad-campo, que es fundamental también. Déjeme un alcance sobre lo que usted dice. El jazz y el tango son las dos únicas melodías, estilos, músicas populares de alta calidad. Recuerdo haber visto un video de Rubinstein, de Arthur Rubinstein, el célebre pianista,
que tocaba también un tango y decía, pero esto es Beethoven, esto es Beethoven. Otro alemán. Entonces, es esa cuestión de la producción de la cultura como lo popular, y me traje acá algo que me parece bien de Homero Mansi, ya así vamos avanzando en su vida. Alguna vez, dijo Homero Mansi, alguien que sea dueño de fuerzas geniales tendrá que realizar el ensayo de la influencia de lo popular en el destino de nuestra América. Como Martí, nuestra América. Para recién entonces poder tener nosotros la noción admirativa de lo que somos. Me hace acordar mucho también a Néstor Kirchner cuando habla de la autoestima que hay que tenerse para existir como nación. Absolutamente. La noción admirativa de lo que somos. Absolutamente. Y esa noción admirativa, la reivindicación de nuestra América, la reivindicación del pago, la reivindicación de su Santiago del Estero, del Chaco, de las luchas, ¿no? Digamos, la forestal estaba presente allí en esos años, lo llevará a abrazar muy tempranamente una causa. Y esa causa será la de don Hipólito Yrigoyen. Porque también Mansi no solo es un hijo de la inmigración, de la ley 1420, es un hijo del ascenso del irigoyenismo. Es un hijo de la política. De la política, desde luego, ¿no? Digamos, generación del 80, irigoyenismo, el Partido Radical, cuando tuviera un partido de masas. Cuando era una unión, era cívica y era radical, claro. ¿No? Y es así que allí se va a encontrar con don Hipólito Yrigoyen y va a abrazar esa causa. Y también es un hijo, hay que decirlo, siempre la mencionamos aquí, de la reforma universitaria. En estos días en nuestra patria está en crisis el sistema educativo, la educación en general, digo, dentro del brutal ajuste que está llevando adelante la derecha, ¿no? Y cuando llegue el golpe de 1930, don Homero Mansi, el jovencísimo Homero Mansi, ¿no? Va a ir preso. Va a estar preso, ¿no? Va a estar preso por agitador. Por agitador, por una cuestión también de compromiso con don Hipólito, con la chusma radical, porque así como le decían el aluvión zoológico o los negros a los peronistas, le van a decir la chusma radical a los radicales, cuando la Unión Cívica Radical no era únicamente cobramos royalties. Entonces, en ese sentido es que la militancia de Homero Mansi lo lleva, obviamente, a Forja. Así es. A la Federación Orientadora Radical de la Joven Argentina. Fíjese lo que dice a propósito de las defecciones, ya del radicalismo, su versión alvearista, y luego en la década del 30. Ya es hora de que estos vivillos de nuestro partido, se refiere al radicalismo, se dejen de agachadas. ¿No? Lo escribí ayer. Y que todos estos engaños, bueno, sigue hablando y es bastante larga su alocución, porque además era un gran orador, es un gran orador, que va recorriendo el país, va abrazando efectivamente, yo decía, la causa de la explotación de la forestal en el norte de nuestro país, y denunciando la complicidad con el poder político y el poder económico, efectivamente, ¿no? En este sentido, y señala Homero Mansi, y todos estos engaños que ha realizado la Unión Cívica Radical se han hecho a expensas de la soberanía argentina y del hambre del pueblo. No sé si le suena. O tiene algún vínculo con el 2024. No, terrible. ¿No? Habla de farsa. Esto va para vos, de Loredo. Tomá, te lo dijo Homero Mansi. Arrastrado. Podemos votar. En 3 meses te votamos una ley y te votamos su veto. Sí, ¿no? sí. Y vamos con el veto. Combo. Viene el combo. Viene la ley y viene el veto. Compre ahora, llame ya. Compre ahora, llame ya y compre diputados radicales. No, otra cosa. No, jamás. Campana rápida. No, los regalan, vienen con. Vienen 2 o 3 con el veto. Vienen con el veto. Así es. Bueno, y allí irá abrazando, conforme avanza su militancia política, avanza su compromiso con las letras, su compromiso con el arte, y él dirá, ¿no? Esa famosísima frase, ¿no? Entre ser un hombre de letras, elegí hacer letras para los hombres. Entre ser un hombre de letras, elegí hacer letras para los hombres. No, eso no es la definición de cultura. Porque cultura no es saber que la batalla de Hastings fue en 1066, que la ganó Guillermo el Bastardo, por entonces contra Haroldo. No, eso es erudición. Cultura es lo que acaba de decir el filósofo Fava de Homero Mansi. Es decir, cultura son los modos de hacer, sentir, comprender, actuar que tiene el pueblo. Claro. No hay cultura antipopular. Es imposible. Absolutamente, Eric. Toda cultura es popular. Absolutamente. Pero hay pueblos a veces sin cultura porque les hacen adoptar otras visiones y las pantallas nos reflejan algo que no somos, como si fuera un espejo. Y es ahí donde precisamente rompe Homero Mansi con esa
con esa cuestión a través de las letras de tango, en la búsqueda que usted dice histórica, porque yo quisiera reivindicar a Homero Mansi, el guionista. El guionista de cine que recupera figuras tan polémicas como Sarmiento. ¿No? Para un peronista decir Sarmiento no es decir poca cosa. Bueno, acabamos de decir hace minutos que es hijo de la ley 1420. Bueno, ¿no? Y también Perón, cuando nos servicio a los ferrocarriles, lo llama con los nombres de los próceres del 80. Así, también hay alcances y límites del revisionismo. Pero si vemos el afiche de la película Su mejor alumno, una película, acá está, una película con Muño, con Magaña, habla de Dominguito. Dominguito, como bien lo dice el propio Sarmiento, acá tenemos las obras completas, vida de Dominguito. Dominguito era un hijo de Sarmiento, que Sarmiento no pudo reconocer hasta que la mamá de Dominguito sea viuda. Bueno, y es la historia justamente entre la relación padre-hijo, es la historia argentina, la época de la guerra del Paraguay, es la cuestión de las guerras civiles, los federales, etc. Y es una de las películas de las mejores películas argentinas. Y mire que yo soy crítico con Sarmiento, muy crítico. Pero por favor, si pueden conseguir Su mejor alumno, dirigida por Lucas de Mare, un gran director, que después también peronista. Así es. El libreto es de Homero Mansi y de Ulises Petit de Murat. Claro. Todos tipos que después en los 40 y los 50 van a abrazar esa causa popular. Pero en ese momento el cine, que se conocía solo el cine norteamericano, sobre todo, o el cine europeo, acá empieza a haber una profusión de películas argentinas, de cine nacional, en las cuales Homero Mansi va a dejar su impronta. Y se va a atacar después, ni más ni menos, que a un monumento de la literatura argentina como la Guerra Gaucha, de ni más ni menos de Leopoldo Lugones. Así es. Pero además, el trabajo de Mansi era investigar, era fijarse, era un trabajo realmente intelectual para que todo sea verosímil. Y en la Guerra Gaucha hay como 1000 extras. Era una superproducción argentina, era nuestra identidad y era Güemes. Claro. Y asistimos también al momento en el que el cine se convierte en una industria, en una sociedad de masas. Esto no es menor. Cuando se habla de la industria cultural, los grandes críticos de la literatura, de las cuestiones que tienen que ver con cómo circulan los discursos, etcétera, etcétera, en el siglo XX han hablado de la Escuela de Frankfurt, pienso, etcétera, han hablado de la industria cultural, etcétera. Bueno, nuestro país, nuestra patria, cuando efectivamente fue justa, libre y soberana, competía en sus producciones cinematográficas con los Estados Unidos. Así es. Y fíjese, en la India hoy, a Bombay le dicen Bollywood, por la enorme cantidad de películas que hace la India, reflejando su propia cultura. Llegará un bloqueo, promovido por los Estados Unidos, para que Argentina no pueda acceder al mercado del caucho, con el que materia prima que da lugar, en su producción da lugar al celuloide, con lo que se filmaba en esa época. Exactamente, por eso tenían dificultades los muchachos, pero también tenían ganas de emprender. Así es. Y entonces crearon la Asociación de Autores y Artistas, ¿no? Claro. Asociación de Autores Argentinos. Asociación de Autores Argentinos. Sí. La única AAA que podemos llegar a aceptar. Así es. Porque estaban desocupados, Mansi, de Mare, todos no sabían qué hacer. Bueno, juntémonos, muchachos, y hagamos una productora nosotros. Claro. Y a partir de ahí va a empezar toda esta cuestión de producción. Él decía, no tengo pasta, nunca tuve pasta para la política, Homero Mansi, y sin embargo fue un militante de cuestiones gremiales y un sindicalista toda su vida. Siempre fue como estudiante, como profesor, que lo expulsan de la universidad con el golpe de Uriburu, cuando hace huelga, etcétera, estaba preso. Después, luego, con su gremio, con su sindicato, con los artistas. Siempre va a defender los intereses de los propios, desde ese lugar, ¿no? Pero una posición profundamente nacional, porque es gracias a la producción cultural que nosotros somos lo que somos. Así es. Y no otra cosa. Total, absolutamente. Si uno se cría escuchando óperas de Mozart, iba a ser austríaco. O de la escuela austríaca, que es lo mismo. Así es. Entonces... ¿Cómo no era alemán Mozart? Espere, me quedé pensando ahí. ¿Alemán? Ustedes perdieron 2 guerras mundiales, no me hagan esas cosas. Espere, no, porque usted sabe que el amigo Homero Mansi, lo traje anotado, le gustaba la palabra Vollgeist,
que es espíritu del pueblo. Le gustaban ¿no? las palabras cruzadas. Y él la traducía como alma del pueblo. Él decía alma que del el pueblo. tango debía expresar el alma del pueblo. Romance de barrio. ¿No? Alguien dijo el tango es un sentimiento triste que se baila, pero el gran Leopoldo Marechal, que a quien visitamos hace poco, decía el tango es una posibilidad infinita. El tango es una posibilidad infinita, y ese carácter de infinito creo que se empieza a correr el horizonte con Homero Mansi. Porque él captura algo fundamental de esa época. Decíamos, fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, inmigración, ascenso del irigoyenismo, la patria, medias, las sí. clases medias, la patria transformándose, y aparece una figura que es la del centro, ¿no? Centro-periferia. Centro-periferia. Y eso aparece en, disculpe que lo cite nuevamente, pero en algunos pensadores como Simmel, Tönnies, de fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX, alemanes, que hablan con mucho menos elegancia y desde luego sin la poesía de Mansi, de una distinción entre la comunidad y la sociedad. ¿Qué es la comunidad? ¿Qué sería la sociedad? ¿Qué es la sociedad? La sociedad es efectivamente esto que nosotros habitamos hoy. No tiene que ver estrictamente con campo-ciudad. La sociedad es el modo de organización de los seres humanos bajo o atravesado por cuestiones que hacen a la impersonalidad, que hacen al egoísmo, El que hacen anonimato. al anonimato. Cierto ritmo acelerado, pero también la competencia y el odio como primer vínculo para el prójimo. ¿Sí? Competencia y odio. ¿No? Competencia y odio. Y la comunidad tiene que ver con lazos sociales de proximidad, con ver al otro cara a cara, ¿no? Pompeya Con la nominalidad del otro, saber cómo se llama. O saber cómo se llama el barrio, del barrio al centro, ¿no? O una mitología barrial. O una mitología barrial. ¿No? Esa cuestión de nunca me verás como vivieras. Recostado en la vidriera y Esperándote. esperándote. Las calles y las nudas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. ¿No? Hay algo que muere de una época. Hay algo que se va de una época para otra época, que no es ni mejor ni peor, cambia la época. Pero efectivamente hay una nostalgia. Y la nostalgia no es simplemente un etos, si me permiten, llorón, tanguero, como suele decirse, bueno, de cierto inconformismo. No, la nostalgia es de un mundo que está corriendo una página hacia un mundo que será completamente diferente, que ya va a tener las características que en cierta medida hoy esta hipermodernidad han profundizado. Digo, en las redes sociales son el lugar de la absoluta del absoluto anonimato. ¿No? De la instantaneidad. De la instantaneidad. Sí, no me verás como San Juan y bueno, antiguo cielo perdido. Si un cielo que se perdió. Se ha ido. Exacto. Yo quisiera recalcar también en las letras de Mansi, que es un químico. Trabajaba un poco la química, porque se hace amarga en la sal del recuerdo. Usted me dice, ¿la sal puede ser amarga? ¿Qué gusto tiene la sal? Salado. Entonces, ¿cómo es eso? También Homero Mansi, aunque usted no lo crea, Homero Mansi es economista, un gran economista, que dijo de su provincia de origen, de su pago chico de Santiago del Estero, dijo: Santiago no es una provincia pobre, Santiago es una pobreza empobrecida. Cosa que después dirá Fernando Enrique Cardoso. Claro. Brasil no es un país pobre, es un país injusto. Claro, absolutamente. Empobrecida por... Nos quedan 5, sí, nos quedan. Vamos a llegar. Efectivamente, allí. Ponemos para la foto de Homero Mansi ya en la adultez. Ahí está. Ese es el Homero Mansi clásico. Así es. Es Homero Mansi que va a tener. Que al principio no le gustaba el peronismo, ¿no? Y después. No le gustaba el peronismo quizás porque en el golpe del 43, del 43, habían querido moralizar las letras de tango. Entonces, en vez de los dopados, eran los mareados, en vez de guardia vieja era cuidado mamá. No sé, bueno, había esas cosas. Y Mansi va con otros artistas a verlo a Perón, a decirle, pero mi general, saque esto. Y Perón dice, yo ni sabía que existía, y lo sacó. Lo sacó inmediatamente. Y ahí Mansi declara muy claramente que él apoya a Perón porque es un radical revolucionario. Así es. Y le hace después una payada a Perón y una payada a Eva. Y también hay una bellísima milonga que le dedica a don Juan Manuel. Sí, ¿no? Sí, con música de Sebastián Piana. Urquiza viene llegando, lo saldremos a esperar. Sí. Emponchado en su derrota, se fugó en un barco inglés. Dicen que estaban llorando los ojos de Juan Manuel. Sí, ¿no? Es absolutamente fantástico. Y como lo que usted decía, Eric, en Perón él encuentra el continuador de las políticas de Hipólito Yrigoyen. Sí. Dice Homero Mansi, Perón es el reconductor de la obra inconclusa de Hipólito Yrigoyen. Mientras siga siendo así y nosotros continuemos creyéndolo, seremos
solidarios con la causa de su revolución, que es esencialmente nuestra causa. Y como usted decía, Eric, allí él se reconoce no peronista, continuador de la obra de Irigoyen, y se considera revolucionario. Radical revolucionario. Radical revolucionario. Mientras el peronismo sea revolucionario, él adherirá a esa causa. Digo, y porque el peronismo será revolucionario o no será nada. Digo, traigo esto, y que usted lo traía también, Eric, a propósito de que en esta época se habla tanto, ¿no? De este es de peronista, este no es peronista. Como todos tienen el peronómetro y andan midiendo. Sí. Y Mansi dice, a mí no me importa ser peronista. A mí me importa la causa revolucionaria. La causa revolucionaria, ¿no? Que es la causa nacional. Que es la causa, desde luego. Que es la causa nacional. Así es. Bueno, creo que ya el tiempo es tirano y todo ese tipo de cosas. El streaming es así. Recuerden siempre, después de haber recorrido con nosotros estas instancias homeromancianas, de seguirnos en X Twitter, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube, síganos como Perro Zulki, caramba, ¿qué es esto? ¿Qué tanto? Doctor. La semana que viene nos encontraremos nuevamente aquí, en este streaming, en Alpargatas y Libros, en Eva TV. Afíliense, pongan clic en la campanita, así les llegan todas las novedades. También pueden afiliarse al movimiento. También, desde luego, ¿no? Y vamos a estar revisando, visitando la obra de otro revolucionario. De esta revolución en paz que ha sido el peronismo, que es nada más y nada menos que el doctor Ramón Carrillo. Así que ya saben. Mi nombre es Eric Calcaño, los esperamos la próxima semana, Ramón Carrillo, para combatir la pandemia, pero por sobre todo para librarnos de la peste. Muchas gracias.